¿Cree hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mensaje de la justificación por la fe? Esa es la mayor necesidad hoy de la Iglesia. Esa hoy nuestra mayor necesidad, que Dios convierta nuestro corazón, que nos dé un corazón nuevo y una mente nueva. Bienvenidos a Shine On Media. Mi nombre es Mario Bando y estamos ahora aquí estudiando un tema muy interesante de la palabra de Dios. Déjenme narrarles un poco. Soy muy fascinante, como algunos ya me han visto algunos videos, soy muy fascinante de la historia de la iglesia. Y en la historia del adventismo hay muchos detalles interesantes por los cuales podríamos tocar. Por un tiempo fui profesor en una escuela misionera de historia de la iglesia y me encantó poder estudiar todo punto de vista de la historia del adventismo, desde sus inicios en 1830 con el movimiento adventista hasta el día de hoy. Analizar cada punto es muy importante. Entonces podemos ver de esta forma que ver la historia nos ayuda a nosotros a poder comprender algunos pincelazos de algo que podría repetirse o algo que podríamos aprender de ese detalle de la historia y tomarlo para nuestra reflexión. En algunos puntos de la historia fueron positivos, otros fueron negativos, pero de ambos nosotros deberíamos aprender. En el año 1863, Dios le dio a la iglesia un mensaje muy glorioso, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud. El mensaje de la Reforma Pro Salud ayuda a la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Pero años más adelante, en el año 1870 más o menos, Dios da un segundo mensaje, el mensaje de la verdadera educación, de True Education. El mensaje de la verdadera educación dado a través de Ellen White y Sutherland. Este mensaje también preparaba a la iglesia o a las personas para que reflejen la imagen de Dios. Es restaurar los paradigmas, es restaurar los preconceptos, es restaurar las ideas preconcebidas, es restaurar aquello que tenemos desde la infancia, desde la niñez heredado, y que Dios reestructure todo aquello y que el fundamento de la educación sea la palabra de Dios. Estos dos mensajes, 1863 y 1860, la Reforma Pro Salud y la verdadera educación, estaban preparando al pueblo adventista para lo que se venía. Algo que iba a zumbar la iglesia, iba a mover toda estructura que tenía que moverse, todo pensamiento iba a ser deslizado. Y eso es 1888. Vamos a estudiar esta grandiosa historia de lo que ocurrió en 1888. El mensaje de la justificación por la fe. ¿Quiénes lo dieron? ¿Qué fue lo que pasó realmente en el Congreso de Minneapolis? ¿Por qué fue dado este mensaje a la iglesia adventista? Su aplicación y cómo tiene que ver con nosotros en el tiempo del fin. Y la gran pregunta es, ¿cree hoy la iglesia adventista del séptimo día en el mensaje de la justificación por la fe? Entonces, todas estas respuestas y todo esto lo estudiaremos en esta serie que veremos más de cerca, con una lupa más de cerca, 1888. Vamos a orar. Padre Celestial, acompáñanos en este estudio, Señor. Ilumínanos. Danos esas primeras gotas de la lluvia tardía, Señor. Derrámala, Señor, para poder comprender mucho más acerca de estas verdades preciosas del tiempo del fin. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para poder entender 1888, debemos entender la historia que hay un poco más atrás, como les estaba narrando. Y este primer tema se titula El Elías profético y su mensaje. Entonces, vamos a ir al libro de Malaquías capítulo 4. Acompáñenme a Malaquías capítulo 4. Y el versículo 5 dice: Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Entonces, aquí nos narra que antes que venga el día grande y temible, Dios iba a enviar a Elías. Pero la pregunta es, ¿a cuál Elías? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento.
Entonces Elías ya se había ido al cielo. ¿Y cuál Elías era el que Dios iba a enviar? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es el día grande y temible de Jehová? En la misma escritura nos narra en Joel capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: Jehová da la voz delante de su ejército. Enorme su campamento y poderoso aquel que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día de Jehová. ¿Quién podrá resistirlo? Entonces, la segunda venida de Jesús, o también la primera venida de Jesús, es ese día grande y temible. Es ese día en el cual todo será movido. Y entonces, antes de eso, tienen que aparecer los Elías. Y ya van a entender por qué digo los Elías. Antes de la venida de Jesús, ¿tiene que aparecer Elías? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, ¿Elías volverá del cielo? ¿O cómo es que va a funcionar eso? Realmente no es que Elías va a regresar del cielo, sino lo que va a perdurar tanto en la primera venida de Jesús como antes de la segunda venida de Jesús es la obra y la misión de ese Elías. Eso es lo que va a perdurar. La obra y la misión de Elías es lo que va a durar. En Malaquías capítulo 4, el versículo 6, dice lo siguiente hablando de la misión de Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue toda la tierra con destrucción. Entonces, la obra de este Elías es la restauración. Esa es la obra de Elías. Es la obra de la restauración. Ahora, ¿qué es lo que va a restaurar? Es el corazón. Eso es lo que narra la Escritura. Ahora, sabemos que la palabra corazón en el Antiguo Testamento es mente. Este Elías va a restaurar la estructura de lo que es la salvación. Cómo llega el mensaje directo a la mente y al corazón del hombre. Y va a hacer que vuelvan los corazones de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque van a vivir épocas en las cuales ni la estructura familiar, ni la estructura de la sociedad, ni de la iglesia será convertida, sino será una época de tinieblas eclesiásticas. Hubo 3 épocas en historia donde Satanás manifestó todo su poder. Esto lo narra el libro Conflicto de los Siglos en el capítulo que se titula Las acechanzas del enemigo. Dice que hubo 3 épocas en la historia de la humanidad donde Satanás demostró todo su poder, con todos sus huestes y todos sus enemigos. Uno de ellos fue en la época antediluviana. La segunda fue en época de Jesús. Por eso había tanto endemoniado, había tanto poseído por el demonio. Y el tercero es ahora en el tiempo del fin. Estas 3 épocas, por eso en ese momento cuando Jesús vio había tanto endemoniado, había tanto, la obra del enemigo estuvo más intensa. Era Jesús contra el líder de las acechanzas o el padre de la mentira que es Satanás. Entonces, déjeme explicarle lo siguiente. Justo antes que ocurran estos 2 grandes eventos, tanto la primera venida de Jesús como la segunda venida de Jesús, tenía que levantarse una obra de reforma y reavivamiento. Esa obra de reforma y reavivamiento iba a ir directo al corazón, a la conversión del corazón de la familia, del corazón de la sociedad y de la iglesia. Ahora, yo quiero que usted comprenda esto. Si la familia está mal, la sociedad va a estar mal. Y si la sociedad está mal, la iglesia va a estar mal. Entonces, el mensaje debe ser dado primero a la familia. Una vez que se ha dado a la familia, va a resonar en la iglesia. Y una vez que resuena en la iglesia, la sociedad va a ser totalmente cambiada. Pero sucede lo siguiente. La obra de este Elías va a ser restaurar completamente, reavivar completamente y reformar la familia y la sociedad. Ese mensaje va a tener que ser dada. Entonces la pregunta es, ¿quién es el segundo Elías? La misma escritura lo narra en Lucas capítulo 1 y versículo 17. Dice, y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver
el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino para el Señor a un pueblo bien dispuesto. Si vemos el contexto, aquí está hablando acerca de la obra de Juan el Bautista. Entonces, la misma escritura nos narra de que este hombre, Juan el Bautista, iba a ir en el espíritu y en el poder de Elías. No era Elías, pero sí en la obra y en el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los rebeldes, de la prudencia a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, yo creo que entendamos lo siguiente. La obra de Elías, y hablo la obra de Elías, me refiero a Elías Tisbita, al Elías en la obra de Juan el Bautista, y en el tercer Elías, que todavía no lo voy a decir quién es. Estos Elías tenían algo interesante. Si estudiamos la historia, ambos tienen muchas cosas en común que lo vamos a ver muy pronto. Las cosas que tienen en común, pero algo que muy poco resaltan es el mensaje que ellos tenían. Resaltan las hazañas que hicieron, tanto con las mujeres, ¿no? Con la mujer de Acab y con la mujer de Herodes. Todas las hazañas que hicieron, las conquistas, pero muy poco hablan del mensaje que ellos tenían. Y ambos tuvieron algo en común que muy pocos dicen, es que prepararon un pueblo dispuesto. Elías dejó una escuela de los profetas. Y Juan el Bautista tenía un mensaje glorioso y también dejó discípulos. Es muy interesante poder ver esto, y el propósito de ellos era dejar un pueblo bien dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Para la venida del Mesías. Entonces, el tercer Elías repetirá lo mismo. Ahora, muchos me dirán, Mario, pero ¿con un versículo estás argumentando que Juan el Bautista es el segundo Elías? En la misma escritura, en Mateo capítulo 17 y el versículo 10, dice lo siguiente. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo a Jesús, el contexto de la transfiguración. Entonces los discípulos le preguntan al ver todo lo que ocurrió en la transfiguración. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y le dijo, a la verdad Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino. O sea, Elías, ¿qué iba a hacer? Restaurar todas las cosas. Entonces, recuerden que les dije que la reforma pro salud en el año 1863 y la verdadera educación en la historia del adventismo 1870, el propósito era restaurar la imagen de Dios en el hombre, pero tenía que haber un mensaje que diera el golpe final. Vamos a ver eso más adelante, así que le pongo pausa, solo les pongo el contexto para que lo puedan ver. Entonces dice que restaurar todas las cosas, versículo 12, pero os digo que Elías ya vino. Así usted dirá, sí, Elías Tisbita ya vino. Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre parecerá en manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que él les hablaba de Juan el Bautista. Entonces el segundo Elías se cumple con Juan el Bautista. Y ahora la pregunta es, ¿será que tienen similitud Elías Tisbita a Juan el Bautista? Entonces, Juan el Bautista es un llamado a la reforma y al avivamiento. Vamos a ver las similitudes que tienen estos dos Elías. El primer Elías aparece en las montañas de Galap. Elías vivía en las montañas. Llama al pueblo a una reforma, que dejen a Baal, a los dioses falsos y se vuelvan a Dios. Este Elías tiene una reforma pro salud en su vida. Come cosas distintas. Es perseguido por una mujer. Llama al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios. Y fue al cielo sin conocer la muerte. Este es Elías Tisbita, que lo puede encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17. Ahora, Juan el Bautista, vamos a ver sus similitudes. Aparece en el desierto, no vivía en las ciudades. ¿Dónde vivían? En el campo. Tanto Elías Tisbita como Juan el Bautista vivían en el campo. Eso se llama verdadera educación. No existe verdadera educación si no es en el campo. Ambos, tanto Juan el Bautista dice que desde su vientre era lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el campo, en el desierto, toda la gente nos narra y nos dice que él logró contemplar las maravillas de las bóvedas del cielo,
y aprendía de que había un creador, había un hacedor, y en las montañas de repente pensaba de que pronto iba a venir el Shilot, iba a venir pronto el que iba a traer la paz a Israel. Al contemplar la hermosura del campo, Juan el Bautista pudo contemplar al Mesías prometido. ¡Qué glorioso! Entonces, Juan el Bautista también tiene una reforma pro salud. Por eso les dije, 1863, 1870 y 1888, las tres fechas están ligadas. No se pueden separar, porque estos Elías tienen esto en común. Tiene una reforma en la vestimenta, igual que Elías Tisbita. Es perseguido por una mujer, igual que Elías Tisbita. Llama al pueblo a hacer los mandamientos de Dios. Y Juan el Bautista, Elías, en la obra y poder de Elías, sí conoció la muerte. Es la única diferencia que tenemos. Entonces, ahora yo creo que al ver estas similitudes, podemos entender que realmente sí hay un Elías profético, que es Juan el Bautista, y tenemos al Elías de Segunda de Reyes. Entonces, vemos qué interesante. Ahora, hemos visto esa comparación. Ahora, la pregunta del $1.000.000 que tenemos que hacernos es, ¿hay un tercer Elías? Esa es la pregunta del $1.000.000. Y si hay un tercer Elías, ¿quién es el tercer Elías? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Será una persona o es una generación? Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Ahora, recuerde que esta serie está basada en 1888 y está basada en la historia de la iglesia. Ustedes sabían que en el año 1816 se fundó lo que son los pentecostales modernos con Margarita McDonald, en el año 1816. Entonces nació estos movimientos de levantarse las manos, tirarse al suelo, revolcarse, que estos vienen realmente de la nueva era. Esto nació como el movimiento de Toronto en Canadá, y este hombre, Kenny Copeland, aprendió esto en la India. Y cuando aprendió esto en la India, lo llevó a Canadá al movimiento de Toronto, y eso rápidamente se expandió como una pandemia. Y entonces se conoce como los pentecostalistas modernos, con Margarita McDonald. Entonces, todos estos movimientos de tirarse al suelo, todo esto, nació en el año 1816. Entonces, recuerden que estos Elías tienen cosas en común. La iglesia pentecostal no cumplió con la obra del tercer Elías. No llamó al pueblo a una reforma, no llamó al pueblo a un avivamiento, no llamó al pueblo a una reforma pro salud, no llamó al pueblo a una verdadera educación, no llamó al pueblo a un mensaje glorioso. No cumplió eso el movimiento pentecostal. Ahora, mira algo más interesante. En el año 1830 nació la iglesia mormona con José Smith. Es interesante estudiar la iglesia, de la historia de la iglesia mormona. Se cree que nació en las rocas rocallosas en Estados Unidos. Y José Smith tuvo una visión de un ángel que le mostró muchas cosas y le dijo que él iba a ser el Mesías de América. Es muy, muy interesante, pero los mormones y José Smith llamaron al pueblo a una reforma pro salud, no llamó al pueblo a una verdadera educación, a una vida del campo, no llamó al pueblo a un mensaje glorioso, ni nada por el estilo. Él llamó a que él y que todos sus miembros podían llegar a ser dioses. Y el que tuviera más mujeres iba a tener un nivel más alto de santidad. Eso dice el libro del Mormón. Entonces es interesante. En ese mismo rango de tiempo, de 1840 a 1860, se levantaron tantos movimientos. Se levantaron las hermanas Fox con el espiritismo moderno, con los golpes misteriosos. Entonces abrió la puerta al mundo, al espiritismo. En el año 1852 apareció Charles Darwin con el origen de las especies, de que ya no venimos de una mano de un creador, sino venimos del mono. Es interesante que el Charles Darwin era teólogo, no era científico.
Entonces, esto no era una enseñanza científica, era una enseñanza religiosa para quitar el génesis de las Escrituras, que hoy la nueva teología ha quitado el génesis de las Escrituras. Ese era todo el fin, era la conclusión. Pero Charles Darwin no llamó al pueblo a un revivimiento, una reforma, no llamó al pueblo a un cambio, tampoco se cumplió en el movimiento del evolucionismo, como no se cumplió con los mormones, como no se cumplió con las hermanas Fox, como no se cumplió también con los pentecostales. Pero no termina ahí. En el año 1869 nació lo que se conoce con Roswell, aparecieron los testigos de Jehová. Y es interesante los testigos de Jehová porque ellos tampoco llaman al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios, no llaman al pueblo a una reforma y un arrebatamiento, no llaman a una reforma en la vestimenta, no llaman al pueblo a una reforma en la educación, en la salud. No tienen un mensaje así. Aparece Helena Blavatsky con la teosofía. Es una combinación de ciencia cristiana. Entonces se puede mezclar la ciencia con la Biblia para pervertirla. Y esto no se cumplió con la teosofía, no se cumplió así. Pero sí hubo un movimiento glorioso, y ese movimiento glorioso fue la historia del movimiento adventista. Es impresionante ver cómo este pueblo cumplió al pie de la letra lo que fue la obra de Elías. Por ejemplo, en el año 1830-1844 nació una gran verdad que en el libro El Evangelismo, página 165, dice que el santuario es el fundamento de nuestra fe. Y en ese año nació una doctrina principal, que es la doctrina del santuario. En el año 1845 aparece la verdad del sábado a través de Joseph Bate y Raquel Oakes. Ellos fueron los impulsores de la verdad del sábado. Entonces, ya ahora manda al mundo a ver que hay un santuario en el cielo y que en el cielo no solo hay eso, también hay una ley. Y entonces manda al mundo a guardar un sábado que ha sido olvidado, un mandamiento olvidado. En el año 1849 se imprime el primer periódico adventista, que se llamaba The Present Truth. ¿Y por qué recalco esto tan importante? El periódico The Present Truth llegó a tener tanta influencia, llegó a crecer tanto, que llegó a imprimirse, llegó a conquistar casi toda la parte sur de los Estados Unidos en la historia del movimiento adventista, que rápidamente James White, que era el director de The Present Truth, comenzó a imprimir primeramente con 100 suscriptores y en menos de un año tenía 1 millón. Es impresionante cómo eso se expandió como pólvora. De igual forma que Elías Tisbita y Juan el Bautista. Ellos en muy poco tiempo, si ustedes estudian la historia de Elías y la historia de Juan el Bautista, ellos tuvieron un poco tiempo de acción, no sé si lo puedo poner así. Su ministerio fue corto, esa es la palabra que puedo poner, ¿no? Su ministerio fue muy corto, pero efectivo. Y The Present Truth tuvo una influencia tan grande en el mundo no adventista que fue como una pólvora. Y por eso fue un movimiento tan grande en los Estados Unidos, fue tan sorprendente el movimiento adventista. En el año 1852 conocemos la verdad del estado de los muertos, a la no inmortalidad del alma, que los muertos no van al cielo ni al infierno, sino que descansan. Esto era una verdad tan distintiva en esta época porque todo el mundo enseñaba lo contrario, pero había un movimiento que enseñaba algo diferente, algo distinto, y esto era algo que sorprendía a las personas. En el año 1859 se crea algo que se conoce como la ofrenda sistemática, que no son diezmos y ofrendas. Es algo muy distinto. Las ofrendas sistemáticas, porque hay muchos que narran esto como que solo citan directamente 1863, el origen de la organización adventista, que ya voy a hablar un poco acerca de eso, y hablan porque el tema del dinero, que tienen que repartirlo, pero la ofrenda sistemática funcionaba muy distinto. Un día podríamos estudiar acerca de esto, muy interesante poder verlo, pero la ofrenda sistemática fue el hecho de que se comenzó a estudiar que el 10% le pertenecía a Dios, pero la pregunta era, ¿dónde dar el diezmo? Entonces, el diezmo se estableció
o el 10% del dinero se estableció para la predicación del evangelio, porque la Present Truth estaba a toda máquina. Había pioneros como Longborough que se iban a una ciudad, él solito levantó una carpa y desaparecía la iglesia evangélica, la iglesia católica, y todo el pueblo se hacía adventista. Donde iba Longborough se levantaba una iglesia adventista. Donde iba James White se levantaba una iglesia adventista. Entonces se necesitaban recursos. Y ellos decidieron que este dinero debía preservarse netamente para la obra de Dios. No tenía que ser para templos ni para construcciones, tenía que ser para materiales, tenía que ser para predicadores, tenía que ser para afiches, porque ellos tenían varios afiches con los cuales predicaban diagramas. Uno de los diagramas era el de Charles Fitch, donde se predicaba las profecías bíblicas. Todo se dedicaba para eso. Años más tarde se decide organizarse y darle un nombre. Pero no nos organizamos como iglesia. Es lo que muchos malinterpretan. No nos organizamos como iglesia. Lo que se hizo en el año 1863, y sé que muchos van a escribir y me van a escribir comentarios, y está muy bien. Nos gusta que interactúen con nosotros, eso es bueno. Pero déjenme decirle que esto lo estoy evidenciando con el libro Portadores de Luz. Es un libro que muestra una línea lineal, valga la redundancia, que muestra un espacio-tiempo sin criterios personales, solo citando la historia. Entonces, lo que ocurrió en 1863 fue lo siguiente. Supongamos de que yo voy a una tienda de zapatos y miro los zapatos en la ventana y digo, oh, qué lindos zapatos de cuero. Entonces me atiende una persona, buenas tardes señor, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero zapatos de cuero. ¿Los quiere cafés o negros? Si los quiere elegir su color, pase a la siguiente ventana, por favor. Entonces yo camino a la siguiente ventana. Buenas, quiero los zapatos de color negro. ¿Los quiere de cuero o de cuero sintético? No, para elegir eso tienen que pasar a la siguiente ventana. Entonces va el hombre a la siguiente ventana. Los quiero, por favor, de cuero. Pero los quiero un poco altos o poco bajos. Si quiero elegir eso, tienen que pasar a la siguiente ventana. Y entonces el hombre ya cansado dijo, no, los quiero con bota un poco baja. No los quiero así. Muy bien, para entender los zapatos tienen que volver al principio. Esto se llama burocracia. Esto no existía en 1863. La burocracia no existía. Lo que ocurrió en 1863 es que como ya había algo de recursos y lo que se quería era avanzar la obra, quería eliminarse la burocracia. Recuerden que muchos de ellos venían de la burocracia. Muchos de ellos venían de la iglesia metodista, venían de la iglesia Conexión Cristiana, venían de los bautistas. Ellos venían de ser borrados de una organización. ¿Ustedes creen que querían formar una organización? Esto es un poco duro, ¿no? Yo no sé si ahora Chan o Media van a... Es un poco fuerte, pero el propósito en 1863 de la organización era una forma más viable, sin burocracia, para avanzar la obra. De hecho, hay cartas escritas a Longborough o cartas escritas a Exxon White, hijo de Ellen White, donde la obra se estaba atrasando un poquito por algunos temas y muchas veces se sancionaba. Ellen White decía, no, la obra tiene que avanzar. Dense los recursos. Los recursos son para la obra de Dios. Los recursos son para la obra de Dios. Entonces, de esa forma nació esto para que fuera un medio fácil para llevar el evangelio al mundo, no que fuera un medio difícil para llevar el evangelio al mundo. Entonces, esto es muy bueno entenderlo. El tema de cómo nacemos como iglesia es otro tema que lo pueden ver, debe estar en el canal en este momento. Es el tema de la crisis del adventismo. Ustedes pueden ver por qué cambiamos de secta a iglesia. Entonces, usted puede ver ese tema para poder comprenderlo un poco más. Muy bien, en el año 1870, para que miren que esto tiene lógica sistemática, enviamos el primer misionero fuera de los Estados Unidos. Él fue a Suiza para llevar junto con su familia. Su historia es increíble, les recomiendo que la puedan leer, su historia. Fue el primer misionero que salió de la iglesia adventista, y también nace la reforma educacional. Igual en 1863 nace la reforma pro salud. Y miren qué interesante. Nace la reforma pro salud y un mecanismo para llevar el evangelio al mundo, para llevar
esa obra de restauración de la imagen de Dios. En el año 1870, la misma forma, enviamos el Evangelio a otras partes del mundo y también nace la obra de la reforma educacional para restaurar la imagen del hombre. Las dos obras iban con evangelismo. Las dos obras. Es impresionante. Dios no es un Dios de azares. La historia es increíble. A mí me apasiona eso de la historia. Ahora, miren qué interesante. Los tres Elías cumplen las mismas condiciones. El primer Elías aparece en las montañas de Galata. El segundo Elías aparece, que es Juan el Bautista, aparece en el desierto. El tercer Elías nace en Madison. Nace con una reforma educacional. Si usted mira la historia de Sutherland, él le da a sus estudiantes una dieta vegetariana, una dieta vegana. Nace en las montañas, en el campo, en el espacio abierto. Ese era el mensaje que se le quería dar a la iglesia. Este movimiento adventista, el tercer Elías es un movimiento, es el movimiento adventista puro, es para restaurar la imagen del hombre. De la misma forma, llama al pueblo a una reforma, llama al pueblo a una reforma, llama al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios, que hay un sábado que ha sido olvidado y debe ser restaurado. Tiene una reforma pro salud en el año 1863, tiene una reforma en la vestimenta, y también este movimiento iba a ser perseguido por una mujer. Es interesante que muchos creemos que esto se va a cumplir en nuestros días, pero ya en tiempos de 1890 ya se iba a aprobar la ley dominical. El pastor A.T. Jones escribió un libro grandioso que se llama La libertad de conciencia. Muchos lo pueden encontrar en esta página o lo pueden ver en el link de abajo. Lo pueden buscar en www.1888libros.com. Pueden buscar La libertad de conciencia de A.T. Jones. Está traducido al español. Es interesante que en esa época ya querían aprobar una ley dominical. Ya este movimiento ya estaba siendo perseguido. Imagínense por una mujer, porque sabemos qué significa proféticamente. Entonces es impresionante cómo el movimiento adventista calza como el tercer Elías, el Elías de antitipo. Muy bien, podemos ver cómo calza todo, pero falta una cosa que no he mencionado. Y lo hice a propósito, realmente. Hace falta una cosa, y esa cosa que falta es que solo hablé de reformas. Reforma a la vestimenta, reforma pro salud, reforma educacional, hablé de llamar al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios. Solo hablé de reformas, pero no hablé del mensaje de estos tres Elías. Y en estos minutos quiero hablar del mensaje de esos tres Elías. El primer Elías se encontró con la apostasía alrededor. Todos los profetas de Baal estaban ahí. Estaba el altar de Baal y estaban todos los profetas. Y el pueblo se había olvidado de esa obediencia, de los principios rectos a la palabra de Dios. Elías, en ese momento, lo que pone es un altar, pone el sacrificio. Y entonces, ¿qué significaba el sacrificio que estaba en el altar? ¿Qué significa esa ofrenda que está ahí? Significa el mensaje verdadero. El mensaje que tiene el fuego divino, el mensaje que tiene el poder de convertir los corazones, de destruir las tinieblas del error. Ese mensaje que se demuestra con la aprobación del cielo, ese mensaje que se demuestra a través del altar verdadero, de la interpretación verdadera del mensaje. Ese mensaje representa el mensaje de 1888. ¿Qué le parece a ustedes lo que dice 2 de Reyes capítulo 18? Dice lo siguiente: cuando llegó la hora de presentar la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sé hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que este pueblo conozca que tú, Jehová, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Dice, ¿qué leímos en Malaquías? Que la obra de Elías es ¿qué? ¿Volver qué? El corazón. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Volver el corazón. Y entonces vemos qué interesante que el mensaje de Elías Tisbita es un mensaje directo al corazón. Es un mensaje que convierte.
Mi amigo que me escuchas, ¿has disfrutado de la conversión de Dios? ¿Sabes qué es tener una nueva vida en Jesús? ¿Qué es tener un corazón nuevo y una mente nueva? ¿Qué es dejar que las cosas viejas ya pasaron? ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cómo gozar del compañerismo de Jesús? ¿Cómo tener una intimidad profunda con Él? ¿Sabemos orar? ¿Sabemos conversar con Dios? Entonces, esta era la obra de Elías Tisbita: volver el corazón, convertir el corazón. Esa es la mayor necesidad hoy de la iglesia. Esa hoy nuestra mayor necesidad, que Dios convierta nuestro corazón, que nos dé un corazón nuevo y una mente nueva. Esa es la mayor necesidad hoy. Ese era el mensaje de Elías. Ese era el mensaje de Elías el Tisbita. Entonces vemos qué interesante. Elías mostró un mensaje de revivimiento, de volvernos hacia Dios y de conversión del corazón. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Ahora, el segundo Elías. Cuando el segundo Elías aparece, comienza a bautizar a las personas, dice de que un hombre que estaba trabajando en una carpintería agarró su mandil, agarró su traje de carpintero, se lo quitó, lo dobló porque era muy ordenado, dejó la carpintería limpia, las cuentas listas, se despidió de las personas que estaban ahí cerca y comenzó a bajar las montañas y llegó hasta el río Jordán. Cuando Juan el Bautista lo mira, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Juan 1:29. El mensaje de Juan el Bautista era que ese Cordero era el único que nos puede quitar el pecado de nuestras vidas. Sin Jesús no hay solución para el pecado. Así que, mi amigo, si tu hogar hoy es una desgracia, si lo has perdido todo, si has perdido tu esposa, tu esposo, tus hijos han ido a las drogas, tú mismo has desviado el camino que has aprendido, si tú te has olvidado de Dios, déjeme decirle que no hay solución sin Jesús. Solo con Jesús se puede quitar el pecado. Solo con Él lo podemos vencer. Y ese era el mensaje del segundo Elías. El mismo mensaje del primer Elías, de conversión, de revivimiento y de conversión del corazón. Juan mostró un mensaje de revivimiento y de conversión del corazón. El mensaje de Juan el Bautista era tan popular que todos hacían volver. Decía que él no era digno de desatar el calzado del que iba a venir, que venía uno más grande que él. Él ponía su mirada en Jesús. Su mensaje era exaltar a Jesús, volver el corazón a las personas a Jesús, no al mismo, sino a Jesús. ¿Cuánto tienen que aprender los predicadores de hoy eso? Vuelven su gloria hacia ellos. No, la gloria debe ser hacia Jesús. Llevar a las personas a Jesús, a que su corazón se convierta hacia Jesús. Los dos Elías cumplen lo mismo. Ahora, ¿ustedes creen que el tercer Elías cumple con eso? El tercer Elías cumple con eso. El movimiento adventista, en el año 1888, nace un mensaje glorioso para el adventismo. Aparecen dos personajes que trabajaban en una misma imprenta. Uno se llamaba Waggoner y otro se llamaba A.T. Jones. A.T. Jones era un hombre que venía de la guerra. Era un hombre medio, como un hombre que viene de la guerra, ¿no? Bien duro, ¿no? Y él no era adventista. Él se casó con una mujer adventista. Y esta mujer le enseñó el mensaje. Y él se enamoró tanto del mensaje, pero él comenzó a estudiar algunos detalles de las escrituras que regularmente no se veían. Por otro lado, el pequeño Waggoner, hijo del pastor Waggoner, de la Review, estaba trabajando en imprenta y él comenzó a estudiar en la carta a Romanos un mensaje muy glorioso que regularmente no se predicaba. Porque todo lo que hablé fue de reformas. Sí, era importante la reforma por salud, sí, era importante la reforma educacional, sí, era importante el sábado, sí, era importante el santuario. Y se cree que en la historia del adventismo se profundizó tanto en lo que había que hacer. De hecho, hay mensajes en Testimonios por la Iglesia, tomo 5, tomo 6, tomo 7, especialmente, que se llaman abusos de la obediencia.
se llaman así, ¿no? Por ejemplo, se llegó a ser tan duro con el tema del sábado que algunos no se bañaban en sábado. Algunos no tendían la cama en sábado. Y muchos extremos, se llaman así extremos, se llaman así los capítulos en estos tomos de la iglesia, se llaman extremos. Ella apela que no hay que llegar a esas cosas. Entonces la iglesia necesitaba un mensaje de reavivamiento, un mensaje que hiciera convertir el corazón de la iglesia para llevar la última advertencia al mundo. Y Dios estaba preparando estos dos jovencitos. Por cosas divinas, juntaron caminos. Y una noche estaban estudiando juntos. Y decidieron desde entonces siempre estudiar juntos. Y comenzaron a estudiar la carta a Romanos, la carta a Gálatas. Y decidieron meterlo en el periódico. Esto comenzó a revolucionar la iglesia. ¿Quién es Wagner? ¿Quién es Jones? ¿De dónde aparecieron estos dos jóvenes? Y estos dos eran jóvenes, por cierto. Esto es un dato muy interesante. Los dos eran jóvenes. ¿Dónde aparecieron estos dos? ¿Cómo es posible? Esta no es nuestra postura. No puede ser esto así. Y Ellen White decidió protegerlos a ellos. Porque ella dijo lo siguiente en el libro Eventos de los Últimos Días, que ellos eran los mensajeros del Señor. Imagínense, que ellos eran los mensajeros del Señor. En el próximo tema vamos a estudiar qué pasó en el Congreso de Minneapolis de 1888, qué fue lo que se presentó, qué fue lo que se predicó, pero hoy yo quiero hablar del mensaje que tenían estos dos hombres. Estos dos hombres hablaban de cosas muy gloriosas, de un evangelio muy glorioso. Por ejemplo, me gusta esta frase que tiene Wagner, dice lo siguiente: una sola cosa es la que un hombre necesita en este mundo, que es justificación. Y la justificación es un hecho, no una teoría. Mi amigo, si tú has vivido la teoría del cristianismo, déjame decirte que no estás en el mensaje. La justificación por la fe es práctica. Es muy práctica. En los últimos temas de esta serie les voy a enseñar cómo tener una justificación por la fe práctica. ¿Cómo debo de orar? ¿La fe es mía o de quién es la fe? ¿O yo tengo que desarrollar la fe como el yoga? ¿Cómo es que funciona esto? Entonces, Wagner decía esto, es el evangelio, decía. La justicia puede alcanzarse únicamente por la fe. En consecuencia de todo en cuanto sea digno de predicarse, debe llevarse la justificación por la fe. Necesitamos, decía Wagner, la justicia de Cristo, tanto para justificar el presente, para hacer perfectos los imperfectos del pasado. Quiero repetir esto, a mí me encanta esta frase. Necesitamos la justicia de Cristo para justificar el presente, como hacer perfectos los imperfectos del pasado. Así que, mi amigo querido, si tú estás atormentado por tu pasado, si estás atormentado porque tuviste relaciones sexuales con tu novia, si tú estás perturbado porque has caído en las drogas, o dices, yo no seré igual porque lo que yo cometí, déjeme decirles que el poder del evangelio es tan poderoso que Dios puede hacer perfecto nuestro pasado. Dios puede hacer perfecto nuestro pasado, ¿no? Entonces, hay esperanza. Y la esperanza es que practiquemos la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Y este fue el mensaje que se llegó en 1888, de que hay solución para el pecado, que sí se puede vencer el pecado y se puede vivir una vida feliz y en victoria en Jesús. Quiero leer una cita de Ellen White. Dice lo siguiente en palabras de gran maestro: el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: aquí viene el esposo. Los últimos rayos de luz de misericordia, el último mensaje de clemencia que darse al mundo es una revelación del carácter de amor de Dios. El último mensaje que se va a dar al mundo es el mensaje de la justificación por la fe. Si tú tienes un concepto que Dios es castigador, severo y áspero, que Dios solo te quiere castigar por las cosas que has hecho, déjame darte unas buenas nuevas. Déjame decirte que Dios no es así. Dios está dispuesto a recibirte en los brazos amantes. Su amor está dispuesto a llegarte a ti
Y una vez que conquiste nuestro amor, seremos instrumentos divinos para dar la última clemencia al mundo. Así que, mis amigos, la historia se repite plenamente. El tercer Elías, el movimiento adventista, cumplió al pie de la letra ese mensaje de los otros dos Elías. Vamos a estudiar en los próximos mensajes. Vamos a estudiar qué pasó en el Congreso de 1888. Y yo quiero terminar con esta frase de esperanza para con los que me están escuchando. Si estáis en una correcta relación con Dios hoy, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. Si estáis en una correcta relación con Dios hoy día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. Así que mi pregunta es, ¿tienes hoy una relación correcta con Jesús? ¿Vas al sábado solo por ir el sábado? ¿Cumples porque tienes que cumplir, pero te has olvidado de ese Jesús que está ahí tocando la puerta de tu corazón? ¿Has entrado en coloquio, en argumentación, en amistad con Jesús? ¿Has pasado tiempo en la sala de audiencia de Dios y que Él haya desvelado tu carácter y su justicia te haya cubierto en ti completamente? Hoy más que nunca necesitamos que la justicia de Jesús nos cubra. Hoy más que nunca necesitamos este mensaje para la iglesia, para los jóvenes y para todos necesitamos este mensaje. Mi amigo, espero que Dios nos ayude y que portemos esta última advertencia al mundo, que seamos este tercer Elías y que proclamemos la última advertencia al mundo. Hablamos lo que Elías hizo, pero nunca hablamos de ese mensaje glorioso que Elías tenía. Así que necesitamos proclamar esa última advertencia al mundo. Que Dios te bendiga mucho y espero que podamos ver nuestro segundo tema, ¿qué pasó en el Congreso de Minneapolis de 1888? Dios los bendiga mucho.